allí en la regla de divisibilidad del número 7, ¿verdad? Fue la que trabajamos de último el día de ayer. Entonces, hoy iniciamos en la regla del número 8. Bueno, entonces, yo le voy a pedir favor ahí a Daniela Bravo. Daniela Bravo, hazme un favor de leer la definición. Divisibilidad entre 8. Un número es divisible entre 8 cuando sus últimos 3 dígitos de la derecha son 0 o forman un múltiplo de 8. Muy bien, ¿sí? Entonces, ahí nos hizo favor la compañerita de leer. Y dice que entonces va a ser divisible entre 8 si termina en 0 o si es un múltiplo de 8. Y entonces eso es lo que nosotros vamos a observar. Pero eso lo vamos a observar en los últimos 3 dígitos. Aquí también vamos a agregar algo más porque a veces no vamos a poder determinar tan fácilmente si se puede dividir o no se puede dividir. Entonces, vean, tenemos ahí el primer número de ejemplo que es el 6000. Me centro en las últimas 3 cifras. Entonces, la primera posibilidad era de que todos los números sean ceros. Entonces, miren como ahí todos son ceros, los últimos 3. Entonces, este sí se puede dividir entre 8. Ahora, aquí en este otro, los últimos 3 dígitos. Ahí no es 0, 0. Entonces, ahí nos dice de que esos 3 números deberían de formar un múltiplo de 8. Entonces, yo sé que 160 es múltiplo de 8. ¿Por qué? Porque 8 por 20 es 160, ¿verdad? De 160 es múltiplo de 8. Por lo tanto, 3160 se puede dividir entre 8. Ahora, la cuestión acá es de que pues no siempre nos va a quedar ahí en esos 3 dígitos un número que sea fácil para poder determinar si es múltiplo de 8. En ese caso, vamos a poder aplicar una regla similar a la del 6. Ahora, para hacer ahí la analogía, en la de 6 decíamos que se podía dividir entre 6 si cumplía al mismo tiempo con la de con la regla del 2 y con la regla del 3. ¿Por qué del 2 y el 3? Porque entonces 2 por 3 nos daba 6. Si cumplía con los 2, entonces también iba a ser con 6. Lo mismo va a pasar con el 8. El 8 es resultado de 2 por 4. Entonces, si el número cumple con la regla del 2 y cumple con la regla del 4, también va a cumplir con la del 8, ¿verdad? Entonces, veamos, si tuviera el número 2544. Bueno, si viera por la regla que me están diciendo acá, el 544, que son los últimos 3 dígitos, es un poco complicado saber si es múltiplo de 8, porque es un número muy grande. Entonces, es mejor aplicar esta forma de múltiplo de 2 y de 4. Bueno, hay alguien ahí que está activando su micrófono. Yo creo que te han millado, pero no te escuchas muy bien. Tienes mucho ruido de fondo. Bueno, entonces vean. En la regla del 2 habíamos dicho nosotros que si terminaba en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. Entonces, la pregunta acá es, ¿será que ese número termina en alguno de esos dígitos? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, es divisible por 2. Ahora, del 4. En la del 4 decía que si los últimos 2 dígitos eran 0, 0 o era un múltiplo de 4, que esto ya es más fácil determinarlo.
Entonces, miren, en los últimos dos dígitos, 44. 44 será múltiplo de 4. Sí. Sí, porque Sí. 4 por 11 es 44. Entonces, como cumplió con las dos reglas, por lo tanto, sí se puede dividir entre 8. Hagamos otro ejemplo aplicando esa misma idea, ¿sí? Entonces, miren, 3726. Bueno, entonces, aplicando ahí esa regla, ¿será que el número es par? Sí. Sí. Ahora miremos en la del 4, 26. ¿Será que el 26 está en la tabla del 4? Sí. No está en la tabla del 4, porque 4 por 6 es 24 y 4 por 7 es 28. Entonces, en ningún momento nos sale el 26 como resultado de una multiplicación por 4. Entonces, si alguna de esas dos reglas no se cumplen, por lo tanto, el número no va a ser divisible entre 8. Me doy a entender de cómo se puede trabajar también la divisibilidad del 8. ¿Sí? ¿O tenemos alguna duda, chicos? No, profe. No. Bueno, entonces allí, por favor, solamente me indican si ya lo copiaron para poder avanzar a la siguiente regla. Ya. Profe, No, profe. Profe. Ya, profe. Muy bien. Entonces, vamos ahora con la regla del número 9. Entonces, le voy a pedir a Andri, hazme el favor de leer la definición. Un número es divisible entre 9 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 9. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí vamos a observar de que esta regla es similar a la del 3, ¿verdad? Que también nos decía hacer la suma de los dígitos. Entonces, esto es lo que voy a hacer acá. Sumar los dígitos que tiene el número. 1 más 2 más 3 más 3. Entonces, sumo. 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. Y 6 más 3, 9. Y ahora me pregunto, ¿será que el 9 está en la tabla del 9? Sí. Sí. Por lo tanto, el 1233 sí es divisible entre 9. Ahora acá. El 6786. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Sumar los dígitos. Entonces, 6 más 7 más 8 y más 6. Entonces, 6 más 7 es 13. 13 más 8 es 21. Y 21 más 6 es 27. 27. Bien, entonces, la pregunta es, ¿27 está en la tabla del 3? ¿Del 9? Sí. Ahí está. Entonces, por lo tanto, el 6786 es divisible entre 9. ¿Estamos claros con la tabla, con la regla de 9? Sí. Muy bien. Entonces me indican si ya copiaron los ejemplos para poder avanzar a la siguiente regla. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Y la siguiente regla que nos corresponde, pues, es una de las más sencillas, ¿verdad? ¿Qué regla creen que nos toca ahora? La del 10. La del 10, muy bien. Entonces, la del 10 es la regla más sencilla que nosotros vamos a tener, al igual que la regla del 2 y del 5,
¿verdad? Son las más fáciles. Entonces vamos a avanzar. Entonces, vamos a pedirle de favor acá a Eric Monterroso. Un número es divisible entre 10 y si sus últimos dígitos es 0. Muy bien. Entonces, ¿en qué nos vamos a fijar? En que el último número que tenga sea 0. Si el último número es 0, entonces es divisible entre 10. Entonces, miren, termina en 0, entonces es divisible entre 10. Termina en 0, entonces es divisible entre 10. Así. Si, por ejemplo, tuviéramos el número 502, ¿es divisible entre 10? No. No, No. porque no termina en 0. Así. Tiene que terminar en 0. Ajá. Tiene que terminar en 0 para que entonces sea divisible entre 10. Entonces, me indican si estamos claros ahí. Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿ya copiaron los ejemplos para poder avanzar al siguiente? Ya. profe. Ya, profe. Ya, profe. Vamos a avanzar. Solo ahí Enrique que tiene activo su micrófono. Gracias. Bueno, vamos a ir a la siguiente regla, que es la del 11. Entonces aquí pues una chica me escribió que quería leer. Rosemary, hazme favor de leer esta regla. Un número es divisible entre 11 si el valor absoluto de la diferencia entre la suma de los dígitos en posición par y la suma de los dígitos en posición impar es 0 o es múltiplo de 11. Muy bien. Entonces, aquí se dan cuenta que entonces esta también es una regla bastante elaborada, en donde pues tenemos que hacer un proceso para poder determinar si se puede, si se puede dividir entre 11. Muy bien. Entonces, miren, aquí pues solamente nos habla de la suma de los dígitos en posición par y de la suma de los dígitos en posición impar. Para no complicarnos de que si la impar es de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, no nos preocupemos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un dígito sí, un dígito no. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, miren, aquí sería el 1 y el 6. Esos dos números los sumamos. Entonces, 1 más 6. 7. 7. Y ahora sumamos los otros dos. Miren, entonces ahora los otros serían 3 más 4. 3 más 4 es 7. 7. Y ahora, aquí nos dice que la diferencia. Diferencia quiere decir que nosotros vamos a restar esos dos valores. Entonces digo, 7 menos 7. 0. 0. 0. Ahora, en ese resultado nos dice que sea 0 o un múltiplo de 11. Entonces, como es 0, entonces cumple con la regla. Por lo tanto, el 1364 es divisible entre 11. Muy bien. Hagamos el otro. Entonces, miren, por eso les digo, uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Entonces, aquí sumaríamos 8 más 9 más 8. ¿Cuánto es eso? 25. Muy bien, 25. Y entonces, ¿cuáles serían los otros dos dígitos que tendría que sumar allí? 2 más 1. 2 más 1. Bueno, y entonces, ¿cuánto es? Ahí está, ¿verdad? Muy bien, 3. Y ahora restamos los resultados. 25 menos 3. 22. 22. Ahora, como no es 0,
nos preguntamos si el 22 está en la tabla del 11. Sí. Entonces, sí, porque Sí. 11 por 2 Es es 22. 22. Entonces, por lo tanto, yo digo que el 82.918 se puede dividir entre 11. ¿Estamos claros? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, me indican, por favor, si ahí pues ya copiaron para poder pasar a la siguiente regla. Ya. Muchas gracias. Ya, profe. Muchas gracias. Entonces, vamos a tener ahí la siguiente regla. ¿Cuál creen que es la siguiente regla? La 13. 12. La del 13. 12. Muy bien, la del 13. Tenemos ahora la regla de divisibilidad entre 13. Entonces, vamos a hacerle tranquilo. Bueno, vamos a pedirle favor aquí a Jason que me pidió ser el siguiente en leer. Entonces, Jason, por favor, lee la regla del 13. Un número es divisible entre 13 si al multiplicar el último dígito por 9 y restar el producto al número que se forma con los dígitos restantes, la diferencia es 0 o múltiplo de 13. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, aquí deberíamos de encontrar semejanza con una de las reglas que ya trabajamos. ¿Con qué regla se parece? Se parece a la regla del número 7, porque el 7 también decía de multiplicar, ¿verdad? Por un número el último dígito. Entonces, miren, vamos a tomar el último dígito que es 3. Y entonces, ese 3 lo vamos a multiplicar por la cantidad que nos dice acá, que es 9. Entonces, 3 por 9. 3 por 9 es 27. Ahora, vamos a ver qué número es el que se nos forma con los dígitos restantes, o sea, con 27. Entonces, decimos ahí 27 menos 3. No, menos el resultado de la multiplicación, que es 27. Entonces, 27 menos 27, 0. 0. Entonces, en este resultado hay dos posibles opciones. Que sea 0 o que sea un múltiplo de 13. Entonces, como es 0, entonces yo digo que entonces el 273 se puede dividir entre 13. Hagamos ahora el otro. Entonces, miren, el último número, 2. Les digo, 2 por, ¿cuánto multiplico ahí? 4. 4. No. 2 por 9. 2 por 9. Eso es lo que dice la regla. Multiplicar por 9. Entonces, 2 por 9 es 18. 18. Correcto. Y ahora vemos qué número es el que se nos forma con los dígitos restantes. 44. 44. Entonces, a ese 44 le vamos a restar el resultado de esa multiplicación, que es 18. Entonces, ¿cuánto es 44 menos 18? 32. 44 menos 18. 26. 26. Muy bien, Paola, 26. Entonces, ahora, como no es 0, nos debemos de preguntar si ese 26 es múltiplo de 13. Entonces, sí es múltiplo de 13. ¿Por qué? Porque 13 por 2 es 26. Entonces, como ese resultado es múltiplo de 13, yo puedo decir que el 442 se puede dividir entre 13.
¿Estamos claros ahí? Sí. Muy Sí, bien. profe. Entonces, por cuestión de tiempo, pues ya no nos alcanza para poder ver las dos reglas restantes, que son la del 17 y la del 19. Entonces, de estas reglas, yo voy a hacer el video, que igual con el otro primero también quedamos pendientes con esas dos reglas. Entonces, pues, nos quedó ahí. Para hacerlos. En el transcurso del día, les voy a compartir esta actividad para que ustedes puedan practicar con cada una de las reglas. Miren, aquí están cada una de las reglas que vimos. Yo se los voy a compartir. Entonces, les voy a compartir dos cosas. El video con la regla de divisibilidad del 17 y del 19 y una actividad para que ustedes Profe, no puedan se aplicar escucha. los criterios de divisibilidad. ¿No me escuchan? Profe, Bien, profe. Bien. Bueno, profe. sí, muchas gracias. Sí, entonces ahí preguntaba alguien que te iba a mandar esto por WhatsApp. Sí, eso lo voy a mandar por WhatsApp. Yo se los envío a su maestra guía para que se los comparta. Recuerden, les voy a compartir un video con la regla del 17 y del 19 y esta actividad para que ustedes practiquen las diferentes reglas. Profe, una pregunta. ¿Sí? Ahí dice cuáles son los divisibles entre 3. Creo que es así como subrayar cuáles son los divisibles entre 3. Exacto. Tendría que escribir los números y subrayar cuáles cumplen con la regla del 3. Por ejemplo, si se dan cuenta, no tenemos del 2 y del 10 porque definitivamente son las fáciles, pero voy a hacer las del 5 para que ustedes se den cuenta. Entonces, tendría que subrayar. La regla del 5 dice que son divisibles entre 5 los números que terminan en 0 o en 5. Entonces, ¿ese 105 termina en 0 o en 5? Sí. Entonces, es divisible entre 5. 3176 termina en 0 o en 5. No. No, entonces es divisible, no lo subrayo. 8910 termina en 0 o en 5. Sí. Sí, entonces 0. es divisible entre 5. 34,615 termina en 0 o en 5. Sí, entonces es divisible entre 5. Y el 217,583 termina en 0 o en 5. No. Entonces no es divisible entre 5. Eso es lo que ustedes van a hacer. Aplicarle la regla a cada uno de los números y subrayan los que sí se puedan dividir entre ese número. ¿De acuerdo? Si terminan entre 0 entre 5, sí hay que subrayarlo. Sí. Bueno, aquí alguien me mandó ahí unas imágenes de un reloj. Me imagino que es por el tiempo. Bueno, entonces sí.